estructura que se presenta, ustedes pueden traducir este dibujo directamente a un gráfico de viga simplemente apoyada, como lo hicimos en el práctico número 1. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Bien? Bueno, para seguir con el práctico, tenemos también viga secundaria. Ahí, miren la representación que estoy utilizando para la viga secundaria, que es directamente con líneas de trazo. Creo que dibuja uno acá. Dibuja también una en el otro extremo del pilar. ¿Me van siguiendo, cierto? Para esta parte que es el volaizo, ¿cuántas vigas dibuja? Creo que dibuja una en el extremo, ¿puede ser? ¿Y después una a la mitad o no? Solamente es una en el extremo. Bien, perfecto. ¿Y acá cuántas dejó? ¿4 puede ser? O sea, una a la mitad y después ahí y ahí, ¿o tiene más? No, tiene 4. ¿4 en total? Sí. Es una banda, a ver. Tiene 1, 2, 3, 4. O sea, 5 lugares. Sí. Uf, una banda. Entonces, bueno, hagamos ahí 1, 2, 3 y 4. Y dejamos ahí el gráfico de lo que sería la planta. Bueno, les tengo muy buenas noticias. La transmisión se hace directamente, esto ya lo vamos a escribir, primero necesitaba que logremos comprender el gráfico. La transmisión se hace directamente desde lo que se llama el solado, que es directamente lo que va a ser aquí. Creo que tienen algo así en algún lugar, no es curva, pero probablemente es recta, y tiene un sombreado, puede ser, no dice entablonado o algo parecido. Abajo a la izquierda acá, bien, bueno, aquí está en su... Bueno, lo que sea, puede ser curvo o puede ser una recta. Bueno, más que nada, usted lo tiene ahí hecho con recta porque el programa es más fácil dibujar una recta que otra cosa. El programa de dibujo me hicieron esto. ¿Y qué nombre lleva esto? Entablonado. Chicos, si yo les pidiera que hagan una maqueta de esto, ¿ustedes podrían hacerla o no? Imaginen que tienen todos los elementos de corte, todos los elementos que se pueden comprar no sé, en el universo, y ustedes tienen que hacer una maqueta. ¿Pueden hacer una maqueta de eso o no? Sí. ¿Cómo harían, por ejemplo, las columnas? Con palito. Bien, elementos verticales colocados así. ¿Estamos de acuerdo con eso? Después de poner las columnas, ¿qué más harían? La viga. La viga principal, ¿cierto? ¿Cómo harían la viga principal? Con otro bueno, elemento lineal, lo que fuese, sí, con otra varilla. Bien, perfecto. Y después de eso, La secundaria. bien, la secundaria, ¿cómo irían esas varillas secundarias? Irían más finitas, perpendiculares a la principal. ¿Me van siguiendo con la maqueta o no? ¿Y sobre eso qué harían? El entablonado. ¿Y cómo lo representarían ese entablonado? Con cartón. Bien, podría ser con cartón y si solo, bueno, una única placa directa, ¿sí? Entonces yo les hago otra pregunta. ¿Cuál es el elemento estructural o el elemento simplemente constructivo, porque el entablonado no llega a ser estructural, pero sí constructivo, que, oye, ya le di la respuesta, que recibe la carga? ¿Cuál es el primer elemento en recibir carga? El entablonado. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Qué tipo de carga admite ese entablonado? ¿Admite carga puntual, lineal o superficial o admite las tres? Las tres. Admite las tres, ¿sí? Porque, y entonces se define directamente que admite la de mayor alcance. Entonces el entablonado se dice que admite carga superficial. Y como consecuencia también puedo poner acá sobre el entablonado, bueno, que es esto que está de rojo, yo puedo poner, qué sé yo, algo superficial. Puedo poner también un mueble que sea lineal e incluso yo me puedo parar que sería puntual. ¿Me van siguiendo con eso o no? Entonces repito, siempre se habla de que un elemento estructural o constructivo en su defecto, como lo es el entablonado, admite la carga de mayor alcance. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Cuál sería la carga de mayor alcance que ustedes van a analizar en este tipo de práctico? La carga superficial. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, si yo puedo cargar con superficial, en consecuencia también puedo poner una lineal y también puedo poner una puntual. Pero a los fines prácticos se dice que directamente el elemento estructural admite la carga de mayor alcance. En este caso, el entablonado, que es el primer recibe carga superficial. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Ahora, la carga superficial normalmente es un número, ¿sí? Que sé yo, no sé, 100 kilos, pero para que esos 100 sean una carga superficial, son 100 kilos distribuidos exactamente en una superficie, por eso se pone metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué significa este 100 kilos por metros cuadrados? Que por cada metro cuadrado de piso que yo tenga, ¿cuántos kilos hay? 100. 100. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Bien, ¿Qué puede perfecto. aguantar 100?
No es que pueda aguantar, es que yo lo cargo con eso. Después voy a averiguar si puede o no puede aguantar los 100 kilos por metro cuadrado. Hay un peso propio y una sobrecarga por uso. ¿Sí? O sea, por ejemplo, se puede poner muebles de 100 kilos. Claro, o sea, ojo, puede ser que los muebles ya pesen 100 kilos por metro cuadrado. ¿Ven? Eso podría ser una sobrecarga por uso. O sea, ustedes primero averiguan qué carga va a haber en la estructura y después de que ustedes saben qué carga hay en la estructura, tienen que ver si lo que ustedes van a colocar ahí como estructura realmente va a aguantar. O ¿Estamos sea, de la acuerdo con carga eso? de la estructura sería lo que pesaría el cemento, los cosas, Eso va a ser peso propio, exactamente. ¿Ven? O sea, voy al caso. Ustedes en un principio no saben qué altura tiene que tener el entablonado, simplemente saben que hay que poner un entablonado. ¿Me siguen con eso o no? Después de eso, ustedes van a saber qué cargas le van a colocar a ese entablonado. ¿Por qué van a saber eso? Primero porque van a saber de qué madera van a hacer, ¿sí? No va a ser lo mismo hacer, no sé, una madera de pino que, por ejemplo, un quebracho. El quebracho es muchísimo más pesado que el pino. ¿Me van siguiendo con eso? ¿Ven? El sauce incluso es mucho más liviano que otras maderas, pero claramente, mientras más liviano que pasa, menos resistente. ¿Me van siguiendo con eso? Y después, si hago un piso de madera, puede ser que yo lo destine, no sé, a oficina, lo destine a vivienda, lo destine a un gimnasio, lo destine, bueno, a lo que fuese. Y en función de eso va a tener una carga u otra. ¿Me van siguiendo con eso, cierto? Ahora, una vez que ustedes saben qué carga le van a colocar a la estructura, recién después van a analizar si esa estructura puede o no puede aguantar lo que ustedes quieren ponerle encima. Me van siguiendo con la mecánica. O sea, ustedes nunca saben de primera si el elemento aguanta o no aguanta. Ustedes primero, ¿qué saben de primera? Lo que le van a colocar. Y recién después de un análisis van a saber si el elemento aguanta o no aguanta la carga que ustedes le quieren poner. Nunca al revés. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Bien? Entonces, vamos acá. Ya entendemos el gráfico, entendemos que de esto se puede hacer una maqueta y ustedes se supone que ya saben hacer una maqueta de esto, porque voy al caso. Acá vamos a hacer una simplificación, ¿sí? La simplificación es que directamente vamos a contemplar de que la carga que existe en el entablonado, ¿qué tipo de carga es la del entablonado? Superficial. Va a ir a parar directamente a la viga principal. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Bien? Pero en la realidad, ¿cómo es la transmisión de carga más expeditiva que se debería hacer? ¿Del entablonado dónde va a parar la carga? A la viga secundaria, porque está entablonado, viga secundaria, y de la viga secundaria ¿dónde va a parar? A la viga principal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y de la viga principal al pilar o columna. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Bueno, ¿qué simplificación hacemos nosotros acerca de la transmisión de carga? Que del entablonado va a parar a dónde la carga? Directamente a la viga principal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y la viga principal tiene esta forma. Pregunta para ustedes, ¿qué tipo de carga admite la viga principal? Lineal. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea que aquí vamos a tener que aprender a pasar la carga superficial que tiene la construcción directamente a una carga lineal, porque yo la necesito pasar directamente a la viga. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Bien? Bueno, vamos entonces a hacer unas cuantas consideraciones. Vamos a escribir ahora. Por eso la primera carga que recibe la construcción es el Q0, un Q inicial. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Ese Q0, Q inicial, como es en un entrepiso, se suele poner ENT. ¿Por qué ENT, gente? Por Q de entrepiso. La carga del entrepiso va a ser igual a ¿cuánto? A P del entrepiso más el G del entrepiso. Esto es como particularizar la fórmula general que ustedes tienen que conocer. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Bien? Y claramente... Pero ahí ponemos Q0 de entrepiso o Q de entrepiso. Q de entrepiso, ¿sí? Basta con que pongan, pero les doy la referencia. Es la misma fórmula, pero como particularizada para el entrepiso. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y eso qué valor tiene en su ejercicio? 235. En total, ¿cierto? O sea, es 235. Entonces esto es 200 kilos por metro cuadrado más 35 kilos por metro cuadrado. ¿Ven? Esto, el Q de entrepiso es 235 kilos por metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, ¿qué está suponiendo esto? Más que nada es para que lo logren entender. Significa que las maderas van a pesar 35 kilos por metro cuadrado. Y este 200 kilos por metro cuadrado es la sobrecarga por uso. ¿Qué está contemplando? Que en cada metro cuadrado de piso
va a haber probablemente 200 kilos por metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Sí? En cada metro cuadrado 200 kilos. Y sería más o menos lo que está pasando ahora. ¿Cuánto pesan ustedes aproximadamente? Entre 50, 60, 70, 80. El que más pesa acá debe pesar 80, ¿puede ser o no? ¿Cuánto pesa uno? 80. ¿Sí? Entonces, aproximadamente en un metro cuadrado vamos a estar 3 personas. No es que vamos a estar 4 personas en, no sé, un metro cuadrado. Esto mide 25 cada uno. 25, 50, hasta acá, un metro, sí, más o menos en un metro por un metro, 3 personas, 4 personas están pegadas. ¿Estamos de acuerdo con eso? 2 incluso y nada más. Bueno, entonces, esto es la primera carga que recibe la construcción. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sigamos con la redacción. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Bien? O sea, deberíamos multiplicar el resultado que nos dio primero por el ancho de carga. Exactamente, ¿sí? Y ahí vamos a tener que mirar cómo hacemos este famoso ancho de carga. ¿Sí? El ADC, se lo recuerden siempre que es directamente ancho de carga. ¿Ven? Bueno, para ello, a ver, ¿qué tenemos? Hemos puesto que la carga que tiene la cubierta se transmite en forma directa a la viga. Bueno, si quieren poner, se realiza con esta fórmula de transmisión. ¿Ven? Y se hace con, y ponen la fórmula. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Ahora, importante esta fórmula. Tenemos que saber cómo. Escriban esa parte, tenemos que saber, sí, así se lo formalizo enseguida. Entonces, ¿qué significa? Que esta, si quiero le llamo, por ejemplo, viga 1, a esta lo voy a llamar viga 2, más que nada porque lo llamamos presente, y viga 3 para que nos podamos comunicar. La viga 1 absorbe toda esta porción del techo. ¿Me siguieron con eso? La viga 2 absorbe esta porción del techo. Y la viga 3 absorbe claramente una porción igual a la viga 1. ¿Súper con eso? Bueno, todo esto es el área de la viga 1. Todo esto es el área de la viga 2. Pregunta para ustedes, ¿cuál es la viga más desfavorable? La 2. ¿Por qué saben que la viga 2 es la más desfavorable? Es la que más está absorbiendo. ¿Estamos claros con eso? Otro detalle. Si este es el área de carga, y yo quiero discriminar por ancho de carga y largo de carga, ¿me escucharon bien eso? Pregunta para ustedes, ¿cómo está dispuesto el largo de carga? ¿En forma horizontal o en forma vertical? Horizontal. ¿Todos de acuerdo con eso? Entonces, el ancho de carga, ¿cómo está dispuesto? ¿Horizontal o vertical? Para este caso, vertical. ¿Bien? ¿Y cuánto vale el ancho de carga? Vamos a mirar. ¿Tienen la cota de esto? ¿Cuánto vale desde acá hasta acá? 3,5. Bueno, esto seguramente también 3,5. Entonces, ¿cuánto vale? Voy acá. ¿Esto dónde está? En la mitad. En la mitad de 3,5, ¿cierto? Si esto es la mitad de 3,5, ¿y esto cuánto es? La mitad de 3,5, ¿cuánto es el total? 3,5. ¿Ya se entendió cómo se saca el ancho de carga? ¿Sí? Decía, el ancho de carga se obtiene directamente del análisis del área que absorbe la viga en cuestión. Algo así como les dije. ¿Me siguen con eso o no? ¿Bien? Bueno, entonces pongamos para identificar el área que le corresponde a la viga, simplemente decimos que entre viga y viga cada uno absorbe la mitad, ¿sí? Para que lo tengan anotado en algún lugar. Simplemente decimos que entre viga y viga cada una absorbe la mitad. ¿Cómo? Así se obtiene el área de carga, importante que entiendan que así se obtiene el área de carga en la planta, como así se obtiene el área de carga en la planta, y se debe no quiero poner la misma palabra, y se debe, sería discriminar entre el largo de carga y el ancho de carga, ¿sí? Y se debe discriminar entre uno y otro, bueno, y se debe discriminar entre
el largo de carga y ancho de carga. ¿Listo con eso? Profe, ¿qué sería discriminar? Diferenciar. ¿Sí? Yo cuando discrimino a alguien es que estoy diferenciando. Discriminar es hacer una diferencia, gente. ¿Sí? Eso, te decía. ¿Nunca lo discriminaron? Yo lo voy a discriminar así que. Entonces una discriminación puede ser buena. ¿Cómo? Una discriminación puede ser buena. Sí, normalmente la discriminación se toma como algo malo, pero sí, puede ser bueno o puede ser malo la discriminación. Pero puede ser que te discriminen por bueno, entonces digan, no, este chico es muy bueno, lo tengo que separar del grupo para que aprenda un ritmo más elevado. Ese es otro tipo de discriminación. Ah, eso es alguien que venga a vender cosas, ¿no? Que absorbe la vida en análisis. Y ahí se... Yo siempre la docena ¿De qué? de naranja. Está bien caro, boludo, porque la roban ellos, entonces, ¿por qué la venden tan caro? O sea, se algo de negocio, ¿no? No, sí que no sabían que los que venden estos ambulantes los roban todo, digamos, entonces, es el mismo precio que te venden en las verdulerías normales, El digamos. limón, la frutilla, la naranja. Los limones, todo eso roban, digamos. Deberían vender más barato, si no les cuesta nada, digamos. Cuidado, bueno, ganancia pura, tan peor que yo. ¿Listo con eso? ¿Dónde andaba yo? Ah, sí, estábamos en que ya sé cómo sacar el área de carga, sé cómo sacar el ancho de carga. Bien, entonces vamos a regresar aquí. Vamos a regresar acá. Bueno, en nuestro caso, ¿cómo sería? 235 kilos por metro cuadrado multiplicado por 3,5, ¿cierto? ¿Y esto cuánto da? ¿Alguien lo tiene? Celular para calcular, nunca una calculadora, ¿no? Nunca una. 822,5 kilos por metro. ¿Bien? Pues vamos a hacer esa parte, así les sigo dictando a partir de ahí. Hoy tuve ausencia masiva, che. ¿Qué faltó hoy? Una banda de gente, ¿no? Bueno, dato y detalle. Sí, no, sí, es un trabajo enseñarle a ustedes, digamos. Bueno, no a ustedes específicos, ustedes están acá, pero el resto que la clase que viene va a venir, no va a entender un pepino lo que explique, digamos. Vamos a hacer a partir de acá, ¿sí? Lo que se obtiene es el valor. Lo que se obtiene es el valor, o lo que se obtuvo sería, lo que se obtuvo es el valor, y van a escribir esa parte con mayúscula, de la carga lineal. Lo que se obtuvo es el valor, y esto que lo digo un poco más fuerte porque es importante, de la carga lineal que existe sobre la viga. Eso ya va más tranquilo. Es el valor de la carga lineal que existe sobre la viga. Y se representa como un rectángulo. Pero no quiero decir sobre la viga porque ya se mega entiende, ¿cierto? Y se representa como un rectángulo. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Por qué? Porque ustedes hasta el momento me han definido que esta viga principal se podría representar como una recta y que los pilares donde esa viga principal apoya directamente son los apoyos que nosotros ya sabemos dibujar, de apoyos o vínculos. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? En el práctico número 1, la carga que tenía esta estructura era una carga puntual. ¿Se acuerdan de esa parte o no? ¿Bien?
Ahora, ¿esa viga qué tipo de carga tiene? Recién se los dicté. Es una carga lineal. ¿Y cómo se representa esa carga lineal? No, recién me dije como un rectángulo, ¿sí? Entonces, esa carga lineal es directamente un rectángulo sobre la viga. ¿Ven? Se supone que la carga es una sucesión de cargas, pero para no volvernos estúpidos dibujando esto que estoy haciendo en azul, directamente se representa un único rectángulo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y esa carga rectangular que tenemos, ¿qué valor tiene? Para que lo tengan bien en claro. Gente, cuando yo estoy haciendo una vista de frente, ¿cómo se ve ese muro? Se vería aquí como un pequeño rectángulo, ¿cierto? Sí. ¿Y eso qué representa después en la viga? Una fuerza, ¿estamos de acuerdo con eso o no? ¿Y qué tipo de fuerza va a ser? Si lo estoy mirando así. Una fuerza puntual junto ahí. Eso es más que nada, chicos, estoy haciendo este ejercicio para que ustedes logren entender. Lo que ustedes aprendieron en el primer práctico, que era poner una viga, poner triangulitos y después ponerle fuercitas, se traduce en forma real a una estructura. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué plus o qué conocimiento adicional estamos agregando acá? Con respecto al rectángulo. ¿Estamos de acuerdo con eso? De que la carga que realmente recibe la estructura o una construcción, ¿qué tipo de carga era? Sí, se los dije. No, la carga superficial. ¿Y qué hago con esa carga superficial? La transmito, ¿sí? Eso de transmitir es un proceso matemático que se hace con una fórmula. ¿Con qué fórmula? Y está en pizarra la fórmula. ¿Cuál es? V igual a Q0 por ADC. ¿Me van siguiendo con eso o no? Ahora, la carga que recibe la estructura, ¿cómo se calcula? La carga que recibe la estructura, gente, ¿cómo se calcula? También está en la pizarra. Q0 igual a P más G. ¿Sí? Ahí tienen que saber qué es P y qué es G. ¿Me van siguiendo con eso o no? Ahora la pregunta es algo que seguramente a algunos se le estará haciendo. ¿Dónde saco P y dónde saco G? De los datos. Bien, acá en la materia te lo dan de datos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Siempre te lo tienen que dar. Si no te lo dan, pues lo tienes que pedir, digamos. Y en la vida real... Te lo dan. No. Ya, ¿quién te sabe? Que se lo pida al cliente. No, ¿dónde va a ser? Va a salir de una tabla, ¿sí? Que se le van a decir, mira, haceme una, qué sé yo, un edificio de oficinas. Tendrían que ir a ver cuál es la sobrecarga para oficinas. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Y el peso propio, ahí sí va a estar un poquito más complicado. En esta materia es como que se olvidan un tanto del peso propio. Recién molestan con los pesos propios en estructuras 2, ¿sí? Que comiencen a romper los pinotos. Por eso yo me lavo las manos ya con su pilato. ¿Es el que se lava las manos que no con su pilato? ¿Sí? Bueno. Sí. Porque si bien no hago hincapié en esta materia sobre pesos propios, es importante que de introducción técnica hayan visto cómo se calcula el peso propio de cada elemento estructural. Eso sí lo vimos, ¿se acuerdan o no? Bueno, sé que no se acuerdan, pero... Claro, eso mismo quería. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Sí? ¿Cómo se calcula el peso propio superficial, que era peso específico por espesor? ¿Cómo se calcula un peso propio lineal, que era peso específico por sección? ¿Y cómo se calcula un peso propio puntual, que era peso específico por volumen? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Eso lo tienen que volver a repasar recién para estructura 2. ¿Bien? Porque acá miren que en algún momento yo dije peso propio del entablonado. No, directamente les di un G de dato. Pero resulta que este G se podía calcular. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y cuando lo pasamos a la viga, ¿qué hice? Q0 por ancho de carga. Y en algún momento dije, ¿y el peso propio de la viga vale tanto? En ningún momento. Directamente dije que ese peso va a parar directamente a la viga como un rectángulo y ya está. ¿Qué tengo que terminar de aprender ahora? Cómo resolver esa viga de ahí con los métodos que ya conocemos del primer práctico. ¿Sí? O sea que miren que acá esta parte del práctico no está adicionando muchos conceptos. ¿Cuáles son los únicos conceptos que hemos aprendido acá? Primero, que existe una carga superficial que se calcula de tal modo, ¿bien? Que esa carga superficial se transmite a una viga y que para transmitirla a la viga necesito sí o sí un área de carga, que esa área de carga va a tener un largo de carga y un ancho de carga que me sirve justamente para la fórmula, y que después esa carga se representa directamente como un rectángulo. Bueno, esto lo voy a borrar porque no va al caso. Se representa directamente como un rectangulito. ¿Listo con todo eso? Sí. Y ahora, sí. ¿En la principal vertical usamos largo de carga? ¿O dos?
ancho de carga siempre. Ancho de carga. Siempre es ancho de carga. ¿Bien? Claro que si la viga principal está vertical, voy a usar la dimensión horizontal en ese caso. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver si... Vamos acá, gente. Más que nada por la pregunta que me acaban de hacer. Si yo quiero transmitir esta carga Q0, ¿qué tipo de carga era Q0? Superficial. Pero no a la viga principal, sino a la viga secundaria. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Quiero transmitir la carga Q0 a la viga secundaria. ¿Me van siguiendo con eso? ¿Qué fórmula utilizo para transmitir el Q0 a la viga secundaria? ¿Qué fórmula nada más? Y está en pizarra. Digo entonces que el Q de la viga, en este caso pongo una S. ¿Por qué puse la S, gente? Por secundaria. Va a ser igual al Q0 que hay en la estructura, al Q inicial por el ancho de carga. Pero esta vez el ancho de carga, ojo, ¿es de quién? De la viga secundaria, porque es la viga de análisis. ¿Me van siguiendo con eso o no? ¿Cómo se sacaba el ancho de carga? Dividiendo la mitad. Entre viga y viga, cada una a la mitad. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Dónde tiene la viga secundaria o de qué color está la viga secundaria? Azul. De azul. Entonces digo, entre viga y viga, cada una a la Mitad. mitad. Bueno, que no tiene tinta, ya sé. Bueno, es una broma, gente. Ahora con esto. ¿Sí? Ahora sí, entre viga y viga, cada una a la mitad. ¿Va? Entre viga y viga, cada una a la Mitad. mitad. ¿Me van siguiendo con eso o no? Sí. O sea que yo lo voy a hacer con rulito porque esto ya está como muy manchado. ¿Esto qué es lo que estoy marcando ahí con rulito? La carga. El área de carga de la viga secundaria. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Cómo está el largo de carga y cómo está el ancho de carga esta vez? El largo de carga está vertical y el ancho de carga está horizontal. ¿Me van siguiendo con eso o no? Otra pregunta, ¿cuánto vale el ancho de carga? Y miremos, ¿sí? Desde este punto hasta este punto, ¿cuántos metros tienen según enunciado? 4. Igual. Bien, 4 metros, ¿cierto? En el enunciado dice que entre viga y viga hay 80. 80. Ah, bien, perfecto, bueno, lo da, que vamos a hacer cuenta que no lo ha dado, ¿sí? ¿Por qué? Quizás no sea el mismo número, pero lo vamos a mirar. Entre viga y viga, miren acá, tengo un espacio, dos espacios, 3, 4 y 5. ¿Me siguieron con eso o no? O sea que entre viga y viga, ¿cuánto hay? ¿Cómo hacen el cálculo ahí? Los 4 metros divididos en 4 metros dividido en la cantidad de espacios que hay. ¿Me siguen con eso o no? ¿De dónde sacan la cantidad de espacios que hay? En este caso de la planta del dibujo. ¿Y quién hace la planta del dibujo? En la vida real. Ustedes. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Por ejemplo, yo necesito que lo vean a esto como un ejercicio que puede ocurrir en su vida, bueno, en este caso vida de estudiante, en el futuro vida de profesional. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Porque ustedes hacen este dibujo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pues después les pasa que les cambian un ejercicio y dicen, pero ¿cómo le cambian le sacan un dato y ya se hacen bola? Pero ¿quién establece estos 4 metros? Nosotros. La necesidad del proyecto, o sea, ustedes, ¿estamos de acuerdo con eso o no? ¿Quién establece la cantidad de vigas que van a poner acá? Nosotros. Ustedes, ¿sí? O sea que ustedes podrían haber sacado que esto valía 0,80 y si hacen 4 dividido los 5 espacios que dejaron y ya está 0,80. ¿Y acá con qué número ponen? 0,80 y acá el 2,35. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y eso es la carga que tiene la viga secundaria y se acabó. Ahora la pregunta es, ¿el ancho de carga siempre está vertical? No. No. ¿Siempre está horizontal? No. Tampoco. ¿De qué depende? Depende de cómo esté posicionada la viga. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, ahora sí, vamos y continuamos. ¿Cómo resolvemos esto de acá? Qué difícil, ¿cómo les enseño esta parte ahora? Porque vamos a ver que hay dos maneras de resolver ese tipo de ejercicio. Una manera la vamos a aprender ahora, ¿sí? Que es haciendo que esa carga lineal se haga puntual. Y la otra manera la vamos a aprender directa al final de la materia cuando veamos flexión. ¿Sí? Porque me gustaría que lo veamos ahora la forma de flexión. Bueno, vamos a ver la forma que nos piden para esta parte de la materia y voy a intentar darles una introducción de cómo se resolvería para la parte posterior de la materia, o sea, para más adelante. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos a la primero. ¿Sí? Vamos a lo primero. ¿Ustedes qué tipo de vigas saben resolver? Así, de esta. ¿Con qué tipo de carga? Perdón. Con puntuales. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso significa que debería haber una manera de hacer que esta carga rectangular se transforme. O sea, vamos a poner acá un igual. Una única fuerza. Exactamente. Vamos a poner igual la misma viga que tiene un apoyo doble, que
que tiene un apoyo móvil, que tiene, bueno, de voladizo 1,25, que tiene de tramo. Esto es importante. ¿Cómo se llama esto, gente? Recién lo dije. ¿Y esto? Voladizo. Listo. Ahora, vamos a interpretar que esa viga tiene, esto que yo tengo acá es igual a una viga que tiene acá una fuerza P1 y tiene aquí una fuerza P2. ¿Listo con eso? ¿Ven? Y esa P1 es igual al Q de la viga multiplicado por, voy a poner LDC, pero ese LDC es el largo de carga que se quiere transformar. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Vamos acá. Hagan eso y ya les listo todo lo que necesitan saber de esa parte. Se dice que son sistemas equivalentes, no son iguales, pero yo tendría que haber hecho así acá. No me parece que después ningún loco en estructuras ahí. Sí son sistemas equivalentes, no iguales. Profe, ¿qué pasa si el peso supera lo que está previsto, digamos, que va a haber de peso? Ah, tenés que cambiar o sea, aumentar secciones de la estructura, digamos. ¿Pero se rompería el piso o algo? ¿Sí? Sí, sí. A la vida atrás. Sí, por eso primero tienes que hacer el cálculo en el papel y después pasarlo a... LDC, profe, era claro. LDC es una cosita, la niñita que se pone en la lengua. No. Y me deja loco. Algo de cabeza. Está grabado, Salo, ¿no? No sé qué va a pasar cuando yo escuche eso en mi casa. Chicos, LDC es largo de carga, no es esa cosita que usan ahí los chicos jóvenes. Sí. ¿Cuánto? Bueno, no sé los precios actuales. No, acá que Te averiguo. La Carla tiene SAT. ¿Cómo? La Carla tiene SAT. ¿No? Vamos acá, importante. ¿Ya está el gráfico hecho? ¿Sí les dictó? No. ¿No? ¿Todavía? Bueno, espera un ¿Por ratito. qué le dicen dos fuerzas? A eso voy. Sí, a eso voy. Observador. Se puede hacer una sola también, eso es muy cierto. Pero normalmente conviene, eso simplemente se lo comento, cada vez que tengan una interrupción de la carga distribuida, conviene hacer una división de esa carga distribuida. ¿Qué significa? Que esta carga distribuida se puede dividir en una porción para el voladizo y una porción para el tramo. ¿Sí? ¿Quedó clarísimo eso? Voy a borrar Pero si esto. no hubiese voladizo, sería una sola. Una sola va a convenir, ¿sí? O sea, la carga distribuida conviene dividirla según alguna interrupción que tenga en su longitud. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? En este caso, esta carga distribuida tiene una interrupción debido al apoyo móvil, entonces por eso dividimos en una fuerza para acá y una fuerza para acá. ¿Listo con eso? Bueno, vamos a poner. Para, no quiero poner transformar, no me gusta la palabra. Convertir. Pasar. Menos, digamos. Cambiar. Sería, sí, puedan transformar igual, yo no me gusta la palabra, pero sepan que anda por ahí, digamos, ¿sí? Porque tampoco es transmitir, transformar. Ah, ¿cómo sería la palabra ideal para eso? Pasar. ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? Convertir. Claro, sería Transformar. quiero transformar, convertir la carga distribuida en carga puntual. ¿Sí? Sí, sería como, es que pasar se siente que es de un elemento a otro, digamos, no es que estoy pasando de un elemento a otro, estoy modificando una carga lineal a carga puntual, ¿sí? Pero sí, pongan la palabra que se les cante, pero entiendan el concepto, ¿sí? Para transformar, me Igualar, odio la palabra. convertir. ¿Cómo? Igualar. No, tampoco digo, pueden convertir, transformar la que más les guste, ¿sí? Con la que más entiendan. Para transformar la carga lineal a puntual, usamos, y ahí vamos a poner la fórmula. P igual, y está ahí arriba, ¿no? QL, Q lineal sería, yo puse QB, pero es Q lineal también, Ah. QL, es lo mismo.
espero que se vayan entendiendo todo, por L de C. Usamos P. P por puntual, ¿sí? Puntual es igual a Q lineal por L de C, donde L de C es la longitud de carga que se desea Ay, ¿cómo? convertir. Usamos P igual a Q por L de C, donde L de C es el largo de carga que se quiere convertir. Pongan coma. Que se quiere convertir. Chicos, por favor, no me hablas. Se me pusieron. Coma, la carga puntual está en el centro de gravedad de lo que se convirtió. ¿Sí? Para que no llenemos tantas palabras ahí. Entonces voy al caso. ¿Sí? Si yo quiero transformar esta porción de carga distribuida, la que está en el tramo, a carga puntual, ¿qué fórmula uso? QL por LDC. Q por LDC. ¿Con qué valor reemplazo el Q? Para este caso particular, ¿con qué reemplazo el Q? Con 822,5. 822,5. ¿Y con qué número reemplazo el LDC? ¿Y el largo que tiene la viga? No. 4. Por 4. ¿Por qué por 4? Porque yo quiero transformar esta porción. Vamos a ver lo que dice la redacción. El LDC es el largo de carga que yo quiero convertir. Si yo quiero convertir esta porción de la carga en puntual, reemplazo por 4, porque ese es el largo. ¿Me van siguiendo con eso o no? ¿Y dónde va a estar esa fuerza P? En el centro de gravedad de lo que yo convertí. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Entonces sería a la mitad de esto. O sea, ¿a los cuántos metros? A los 2. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? El P2 que yo coloqué allá, ¿cómo se calcula? 822 por 1,25. ¿Y dónde va a estar la fuerza P2? ¿Al medio de quién? De 1,25. ¿Me van siguiendo con eso o no? Entonces ya tienen esto para resolver. Y ahora les hago una pregunta. ¿Saben resolver eso o no? Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Entonces esto va a valer, bueno, lo voy a escribir, Q de la viga multiplicado por LDC. Que aparezca LDC acá y LDC acá, ¿significa que los dos son iguales? No, se tiene que acomodar el ejercicio que están resolviendo. ¿Very well? Bueno, qué lindo, ¿no? Puede dar 10,275. El P2. El P2, y no porque es por 1, mínimo 900. Ah, 1000 debe ser este número entonces. No sé. 10. 10 dice. ¿Pusiste 822,5 por 1,25? Ah, puse 8,22. Claro, ojo con eso. Es 822. 1230. Y eso valdría, digamos, P2. Eso es lo que vale P2. Y ya saben dónde está para sacar las medidas y todas esas historias, pero uno también lo calcula y lo tiene, ¿no? Bueno, me encantan los números así, más que nada lo tienen. 1232,75. 1200, no te escuché, 30 y... 3,75. ¿A todos les dio lo mismo? Y el otro 3.290. Ah, eso sí. Perfecto. Y nada más, kilos, ¿cierto? Sí. No sé qué. Porque es 25, se hace entero y ya está. ¿Cómo es, profe? ¿Así? Sí, ¿por qué le da distinto? Ahí me da 1028. 1825. Bueno, no sé Me qué. mentiste. Me mentiste. ¿Y qué no es? 822,5 por Como también 822. por Ah, sí, me da así, 1822,125. ¿Qué? ¿Por 1.25? ¿La mitad de 1.25? No, está en la mitad, pero es por el lado que vos querés transformar. Ah, por 1.25.
¿Listo con eso, gente? ¿Cómo se puede decir? Yo pongo 125 porque son 3 decimales nomás, digamos. Bueno, detalle importante. Vamos a continuar con la redacción ahí. ¿Cómo? ¿Qué clase? ¿Qué cobertura? Cronológicas, bueno. Bueno, vamos a mirar qué más tengo que dar yo. Ah, bueno, ya me acordé. Algo importante. Cuando calculen la reacción de los apoyos, chicos, ¿qué es la reacción de los apoyos? Es la fuerza que hace el vínculo para soportar quién. Bien. En la realidad, ¿quién está haciendo esa fuerza? La columna, ¿sí? O sea que la columna hace una fuerza para arriba para soportar justamente la viga. ¿Me hicieron con eso o no? Y después otra pregunta. ¿Qué fuerza le hace la viga a la columna? Es una fuerza para abajo, ¿cierto? ¿Y cuánto vale? ¿O cuánto valdría esa fuerza? Vayamos a la segunda ley de Newton. A ver. Primero es el principio de masa. No hay que sumar los dos. La ley de Newton, sí. Principio de acción y reacción. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Qué significa? Si la columna hace una fuerza para arriba para soportar la viga, ¿qué fuerza le hace la viga a la columna? La misma, pero para abajo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Me siguieron con eso? Entonces aquí la duda es, si a mí me piden que calcule la fuerza que le transmite la viga a la columna, ¿qué me están pidiendo? En total de... ¿Qué me están pidiendo si me dicen, calcule la fuerza que la viga le transmite a las columnas? ¿Qué me están pidiendo en síntesis? ¿Cuánto es la fuerza? De la Que vida. la Bien. columna le Pero ¿cómo lo conseguirían ustedes? Por ejemplo, yo les doy un ejercicio como ese, bueno, con los datos que tienen en práctico, y les digo, calculen la fuerza que la viga principal le transmite a las columnas. La fuerza. Le está pidiendo simplemente la reacción de los apoyos. ¿Me hicieron con eso o no? Está pidiendo la reacción de los apoyos. Vamos de nuevo. Cuando ustedes calculan acá, y lo voy a hacer, cuando acá ustedes calculan la reacción en A y calculan la reacción en B, ¿qué es la reacción en A y la reacción en B? Son las fuerzas que harían ¿quiénes? Las columnas para soportar la viga. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y por principio de acción y reacción, significa que la viga le hace a la columna una fuerza igual en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? O sea que, cuando está P1 y P2, la viga en este punto le hace una fuerza a la columna que es RB. Se pone menos RB normalmente porque es en sentido contrario. ¿Me siguen con eso o no? Entonces yo necesito que ustedes interpreten los enunciados más que nada, porque si el enunciado simplemente les dice, les da todo esto que tenemos acá, bueno, como datos, y les dice, calculen la fuerza que la viga le transmite a la columna. ¿Qué le están pidiendo? Simplemente la reacción en los apoyos. ¿Ven? ¿Y cómo llegamos a la reacción en los apoyos para este ejercicio? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cuál es el proceso completo que hicieron ustedes para llegar a calcular RB y RA? Primero, ¿qué hicimos? Primero hemos calculado la carga que tiene la estructura, la carga real, el crucero. ¿Qué hicimos después de eso? Hemos transmitido esa carga superficial ¿a dónde? A la viga. La hemos transformado en lineal. Y después de transformarla en lineal, ¿qué más hicimos? Hemos convertido esa carga lineal a puntual. ¿Y por qué la hemos convertido en puntual? Porque lo que hemos aprendido nosotros es a trabajar con una viga y cargas puntuales dibujadas con apoyos. Ahí consigo el RA, el RB y resulta que después la carga que le transmite la viga a la columna es justamente SA, RA y RB. Se dan cuenta que es todo un proceso que ya venimos encadenando conceptos de un lado, de otro, para poder concluir justamente esta parte. Por ¿Sí? ejemplo, si nosotros nos piden las reacciones, ya nos van a dar toda esta información, No. no nos van a dar porque sacamos toda la No, información. ¿verdad? Para que hagan todo, digamos. Por eso les dije, chicos, No te queda mucho. esta materia es muy larga. ¿Sí? No es larga, es muy larga en cuanto a los procedimientos que tienen que hacer. Y por ejemplo, después en el parcial nos van a tomar un coso de eso. Son 3 ejercicios. digamos. Ay, Ese es uno, digamos. O sea, uno de cada tema. Claro. En uno nos van a dar los datos como en el otro nos van a pedir que saquemos los datos como acá. No, prácticamente, claro. Un ejercicio súper costa es el de vínculo. ¿Sí? Es el de vínculo. Otro ejercicio es la estructura tensionada. Acá vamos a ver justamente esta parte de estructuras tensionadas. ¿Sí?
No vamos a llegar obviamente a ver los principios de la tensionada porque solamente nos vamos a enfocar en esta parte. ¿Sí? Escribamos, ¿sí? Escribamos ahora lo que viene. Es otra cosa. No es sobre esto, digamos, ¿sí? Tenemos la viga, ¿cierto? Ya hemos dibujado esta parte, ¿sí? Vamos a ver. Al calcular las reacciones RA y RB de los apoyos, se debe interpretar, al calcular las reacciones RB y RA, bueno, RA y RB de los apoyos, se debe interpretar que no solo se encontró la fuerza que los pilares hacen para resistir a la viga. La fuerza. Que los pilares hacen para resistir la viga, sino que también se tiene la fuerza que la viga le transmite al pilar. ¿Se tiene o se obtiene? Se tiene, sino que también se tiene, Pero es que la vida. coma, sino que también se tiene la fuerza que la viga le transmite al pilar, o la fuerza que el entrepiso cubierta le transmite al pilar. O la fuerza. Que el entrepiso cubierta le transmite al pilar. Porque repito, chicos, bueno, ya está eso, ¿no? Así están todos aquí en un canal. En definitiva, ¿dónde empezó el trabajo de todo esto? Del RA y el RB. ¿Dónde empezó? ¿Con qué? Con crucero. ¿Sí? ¿Y qué era crucero? La carga. La carga de superficial de quién? ¿Del entrepiso o de la cubierta? O sea que básicamente, ¿qué hicimos? Hemos transmitido esta Q0, carga del entrepiso cubierta, ¿a dónde? Al pilar. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Por eso, esta RB y RA no tan solo se tiene que interpretar como la fuerza que hace el pilar para aguantar lo que tiene encima, sino que también se puede interpretar como la fuerza que la viga le transmite al pilar, o en su defecto, el entrepiso le está tirando al pilar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, ahora sí vamos al enunciado. Ya tienen, bueno, vayan a la próxima hoja que dice desarrollo. Profe, ¿cuántos CP son de biología? 9 o 10, digamos. Y a la mitad, digamos, parcial y a la otra mitad. O sea que son 5 trabajos prácticos y un. Claro. Son 5 temas, digamos. Y eso de delta cimiento y delta mampostería, ¿no? Eso es para el peso propio, eso todavía no. O sea, sí, pero no, digamos. O sea, sí, pero no en este preciso momento. Así lo vamos a ver hoy. ¿Qué dice el ejercicio? Primer punto. Carga de cubierta, ¿sí? Vamos a trabajar con la cubierta. Acá vamos a trabajar con el entrepiso. Qué desgracia que no. Bueno, no importa, pero vamos acá. Vamos al entrepiso entonces. ¿Sí? Al punto 2 sería carga de entrepiso. ¿Estamos todos ahí o no? Sí. Vamos, dice desarrollo. Siguiente hoja, desarrollo. Bueno, los que ya tienen la hoja ni se molesten en buscar la hoja, pero los que no tienen. de carga de la viga principal. Y dice, indicar el área de carga de la viga principal más desfavorable. ¿Sí? O sea, ustedes tienen, voy a dibujar acá, la cubierta, bueno, muy similar, ¿cierto? Creo que tienen, ahí tienen que ir a la hoja anterior de nuevo. Hay que hacerlo con la planta de la viga. Claro, o sea, en la... Sí, sí, sí. Porque ustedes están en una hoja donde tienen todo letra, tienen que ir al dibujito, a hacer esa parte. Creo que esto también vuela de este lado, no me acuerdo, ustedes miran. Creo que así es el dibujo, ¿cierto? De nuevo, a ver. ¿Quiero mirar la hoja anterior? Sí, es el mismo dibujo. Bueno, solo que tiene un entalonado y cosas así. Pero tenemos las vigas, esta vez las vigas principales, ¿cómo se llaman? Ah, perdón, esto es cubierto, soy un descuidado, hijo puta.
allá era entrepiso, ¿no? Este es el entrepiso, acá. Acá está el entrepiso. Dice, indicar el área de carga de la viga principal más desfavorable. ¿Me siguen con eso o no? ¿Cómo hacen eso ustedes en su ejercicio? Hay que Se fijan buscarlo. cuál es la viga principal y entre una y una quedó la mitad. O sea que, acá, ¿esto está bien hecho o no? Sí, sí, sí. Más o menos. ¿Qué está mal? ¿Qué está de más? Así se dan cuenta. ¿Qué pide, gente? Está de Indique mala el área de quién. De la De la más desfavorable. Dice, indique todas, hijo de Dios. No. O sea que ¿qué está de más acá? Me van a ayudar. Este rayadito, ¿cierto? O sea, eso ni siquiera lo tienen que hacer. Más que nada porque necesito que ustedes interpreten el enunciado, si bien acá se les mostró de todas, ustedes no van a hacer todas, gente, no me rayen esa parte. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Solamente esta parte. ¿Bien? Dice, indique el área de carga de la viga principal más desfavorable. ¿Qué hacen? Esto lo rayan y le ponen acá. ¿Qué vamos a poner ahí? Área de carga, viga principal más desfavorable. ¿Cuánto por cuánto? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Anotan, gente. Área de carga, viga principal más desfavorable. Ahí. ¿Ven? Bueno, que no me hagan que le vayan a llevar la mano al banco, digamos. Y acá ponen que A es igual a, ¿cuánto por cuánto era? 3,5. Base primero, siempre se da la base primero. ¿Cuál? 4. 5,25. Listo. ¿Sí? Primer punto hecho. Vamos al segundo punto. ¿Qué dice? Definir el valor y tipo de carga de la misma. Perfecto. Valor de la carga superficial que hay acá. ¿Cómo se saca el valor de esa carga? Q0 igual a P más G. ¿Sí? Ponen ahí número 2, ¿sí? Y ponen Q0 igual a P más G, o Q de entrepiso, si están en entrepiso, Q de cubierta en encubierta. Reemplazan. ¿Y qué tipo de carga es que tienen que poner al costado? Carga distribuida superficial. Perfecto. Van haciendo eso, gente, en el práctico. Más que nada, no hagan que yo lo haga, gente. Sí, está todo en pizarra, pero tienen que acomodar un poquitito. ¿Pero me van siguiendo o no? Bueno, acá, ¿qué va a hacer? Y eso Ponen 2. Ponen Q. Esto estamos en nuestro piso, ¿cierto? Y hacen esto y pueden, una vez que tienen el valor, que bueno, en este caso daba 822,5 kilos por metro, ponen carga distribuida superficial, valor y tipo de la carga. ¿Sí? ¿Qué más piden? Gráfica, esquema estático de la viga analizada. Luces, carga. condiciones. Perfecto. Entonces, en el mismo ejercicio hacemos esto de acá también. Esto también va dentro del punto número 2, porque no tan solo va a ser, ojo, de la 2, ahí recién al 3 vamos a ir con el esquema estático, ¿sí? Hacen esto y esto, ¿qué tipo de carga era? Carga distribuida lineal. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Vamos a calcular no tan solo la carga superficial, sino que también vamos a hacer automáticamente la carga lineal que estamos transmitiendo a la viga, ¿sí? Porque después dice, dibuje el esquema estático de la viga analizada. ¿Me siguieron con eso o no? Vamos acá. ¿Cuál es el esquema estático, chicos? Es un gráfico donde aparece la viga, sus condiciones de apoyo, sus luces y condiciones de carga. ¿Eso reduce a qué cosa? Aquí esto de acá es el esquema estático. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Cuáles son las? Dibujan este esquema estático y hacen que es equivalente a este gráfico de acá. ¿Bien? En Exactamente. el punto 2 tenemos que hacer esto, esto y esto, ¿verdad? Esto sería. Ah, eso. Sí, porque acá lo repetí, digamos. ¿A qué día hacemos el 1? En el 1 el gráfico. Pero ya en eso no te hace Y en el ningún 12, sí, pasa que esto está de más, gente. Esto es esto. Solamente que lo volví a escribir para escribir esta parte que Y, no pero confunda, el pero- Q0, sí lo tenemos que hacer. Ah, el Q0 es esta, el Q de entrepiso. Por eso, pero Sí. tenemos que hacer el Sí. Q0 para poder hacer esto. Así que tenemos que hacer estos tres. El de Q0, este y este. Sí. ¿Ven? Y si carga Distribuida superficial. Abajo, carga lineal. Sí. No voy a hacer. Ahí dice carga distribuida lineal. Ahí dice distribuida, gente. Esta es una D. Paracetamol. Y acá dice IVA. Y vuelve a dar lo mismo, 822. Ah, no, porque acuérdate que yo no lo terminé de escribir.
por 3,5. Ah, no, perdón, acá yo me confundí. 2,35. Ahí está, kilos por metro cuadrado y este es por metro, ahí está. Y en la primera ¿Sí? carga de Yo me confundí. ¿Cómo? La primera. La de arriba es carga distribuida superficial y la segunda es carga distribuida lineal. ¿Listo, gente? ¿Y después qué más piden? 4. Determinar la carga de la viga que recibe cada pilar entre pisos. Perfecto. ¿Y eso qué O sea, sería? reacciones. Las reacciones. ¿Listo? Entonces, tengo que hacer un dato, Listo. peso. Sí, sí. La cubierta se hace idéntico y después dice análisis del pilar derecho. Por la derecha. Acá está el pilar O sea derecho que del esto es palo. como lo que hemos hecho, solo que antes. Entonces hay que buscar los valores. Es que ya lo buscaron valores antes. O sea, acá. Pero lo tenés que hacer. ya. Claro, es apoyo, Prolijamente. pero tenés que ver de dónde sale este pedón y ese pedón. ¿Cuál es el 3? ¿Sí? Eso es lo que preguntaba, sí, eso es lo que Por preguntaba. eso decía que El gráfico viene. con ya estos datos y después otros. Y si no, tenemos que no, buscar. y el 4 Si no, determina la por carga de la ejemplo, viga que reacciones. recibe cada pilar. Nomenclatura les puso P de cubierta. Hay otra fuerza acá que se llama G1 o G de pilar. ¿Qué? G ¿Cómo? pilar. G pilar dice. Pilar. Ah, G1 pilar. Después hay otra fuerza acá, miren que le estoy haciendo un color. P entre piso. P de entrepiso y hay una más. G2 pilar. G2 pilar. Y ahí después hay otra B base del pilar, Pilar, ahí. Y bueno, acá hay una más. cimiento Sí, que es cimiento y número total de terreno. y número total del terreno es una N, reacción. normal del terreno. ¿Sí? Bueno, vamos acá, vamos por partes. Ah, Primero, número normal de terreno. ¿quién es P de cubierta? ¿El peso? Es la carga que la cubierta le transmite al pilar. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Ya saben lo que es P de cubierta o no? Carga. ¿Qué era P de cubierta? Recién se lo dije. Carga que la cubierta le conecta. Carga que la cubierta le transmite al pilar. ¿Sí? ¿Qué es P de entrepiso? La Vamos, carga que carga. el entrepiso le da. Carga que el entrepiso le transmite al pilar. Chicos, ¿ya calcularon eso o no? Sí, sí. Sí, ¿quién es? SRB. ¿Me siguen con eso o no? Porque esta fuerza es la fuerza que el entrepiso le tira al pilar y está justo acá. Entonces era RB. ¿Se acuerdan que recién les dije que cuando calculo la reacción de los apoyos tengo que interpretar que no tan solo se calcula la reacción que el pilar hace para aguantar la viga, sino que también se tiene que interpretar que es la fuerza que la viga le transmite al pilar o en su defecto la fuerza que el entrepiso o cubierta le transmite al pilar. ¿Se los diste? Lo tienen ahí escrito. O sea que P. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Tremendo El doble P del tiempo. entrepiso. Entonces, P del entrepiso, ¿quién es? Es RB cuando hacen entrepiso. ¿Y P de cubierta quién es? RB cuando hagan cubierta. ¿Bien? Así de sencillo. Que en este caso lo mismo, ¿no? No, no va a ser lo mismo porque tienen distintos Q. ¿Sí? Acá, P de cubierta. ¿Cuánto vale P de cubierta, gente, según el enunciado? Tienen que mirar la hoja anterior. Sí, tenemos diferentes. 100. Bien, 100 y este quizás 35 de nuevo o 40. Un poco más tiene que ser. 30. 30 o menos encima. Bueno, no importa. Ahí 100 y 30 les va a dar un número distinto. Hacen ahí 130, ¿sí? 130. Hacen la ruta y ya está bien. ¿Me van haciendo con eso o no? Chicos, porque lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? No. ¿Tienen qué es P de entrepiso? RB. ¿Y qué es P de cubierta? RB. Claro, tienen que sacar la reacción. ¿Ven? Como venían haciendo en el primer práctico. Ahora, ¿qué es el pilar? ¿Cómo? Justamente no va para abajo. Van para, o sea, porque es por el principio de acción y reacción son contrarios. ¿Sí? Pero valen lo mismo. P de cubierta se dice que es igual a RB, pero vale claramente con signo negativo. Claro, claro. ¿Sí? Es lo mismo, pero con signo negativo. ¿Bien? O sea, sería menos RB. Pero no importa, claro, o sea, nos calculamos para tener, porque es lo mismo que damos algunos del otro. Exactamente. Más fácil que calculemos dos. No, sí. Tanto a este como a este, porque tienen valores distintos. Estamos Sí, bien. cuando lo Vamos a hagan, cambiar solamente De este también, tipo, sí, porque han tipo dicho negativo. 100 y Ojo. entrepiso a cuando vos P de cubierta tenés que calcularlo, P de entrepiso tenés que calcularlo. O sea, lo único que cambia es que vos calculás, no calculás P de cubierta, ¿qué es lo que calculás? RB para la cubierta.
Y no calculaste el entrepiso, ¿qué calculás? Ya, RB para el entrepiso. ¿Sí? Calculás RB. Y por último, chicos, ¿cómo se sacaba el peso propio de un pilar? Más que nada para los temas. Chicos, ¿cómo se calculaba el peso propio del pilar? Peso específico por volumen. ¿Cómo se calcula? El peso específico tiene que ser dato. Y está ahí en el enunciado, es un símbolo delta, creo que lo dibuja así, ahí. ¿Lo ven en el enunciado o no? Sí. ¿Cuánto es el peso específico de la mampostería? 1600. 1600, o sea que acá con qué número reemplaza. 1600. ¿Y el volumen con qué número lo van a reemplazar? Con la multiplicación de las dimensiones. ¿Qué dimensiones tiene el pilar? Sí, dice por ahí, 30 por 30 y la altura. Pilar superior, pilar inferior. 3,5 Exactamente, ¿me sirvo con eso o no? ¿Sí? Porque hay un peso propio del pilar de arriba y un peso propio del pilar de abajo. ¿Ven? ¿Sí? Eso y eso. ¿Lo vieron a eso o no? Voy acá, el pilar de arriba tiene una cota. ¿Quién me canta cuánto mide esto? 3 metros. 3 metros, hijo de puta. ¿Y este otro? 2,4. 2,4. ¿En la cota? ¿En el gráfico? Pero de No, este lado más arriba. son diferentes, o sea, serían de 2,4 los dos. Ah, no, pongan los dos de uno de 3 y uno de 2,4. ¿Sí? Aún con la pendiente, no importa eso. ¿Sí? Es cierto, chicos, voy acá. Este se ve más bajito que el de 3, pero pongan 3 igual. ¿Ven? Pongan igual los 3 metros. Entonces, ¿ya saben cómo calcular este G o no? No, No, es el G del pilar se calcula peso específico que vale 1600. ¿De dónde saqué este 1600, gente? Bien, y el volumen es multiplicación de las dimensiones. 0,30 por 0,30 por 3 metros para el de arriba. ¿Sí? Porque el pilar, voy acá, el pilar tiene esta forma y esto dice que mide 0,30. Esto dice que mide 0,30 y esto dice que mide 3 metros. Te va a quedar en kilogramos. En kilos. ¿Sí? ¿Eso es 9 metros cúbicos? Los datos están en el gráfico. Pero sería metros cúbicos, digamos, son 3 lados, o sea, 3 cosas. Claro. Metro cúbico se simplifica y queda ahí. ¿Me siguieron con esa parte o no? ¿Dónde están los datos? Está por acá, creo que acá le acota así, le dice pilar mampostería 30 por 30 y la altura la sacan del corte. ¿Me siguieron con eso o no? Bueno, eso para el pilar de arriba y el pilar de abajo. Lo mismo pero por 240. Vamos a leer el enunciado que dice pilar. Busquemos el enunciado de pilar. Dice análisis pilar derecho. Primero, ¿qué dice? Indicar el área de carga que transmite la cubierta y el entrepiso al pilar y al cuerpo. Oh, bien. ¿Terminal su valor también dice? Bien, perfecto. Hora es. Esta es otra forma de calcular. Entre pilar y pilar, ¿cuánto absorbe cada uno? la mitad. La mitad. Entre pilar y pilar, ¿cómo absorbe la mitad? Entre pilar y pilar, ¿cuánto absorbe cada uno? La mitad. La mitad. Entre pilar y pilar, cada uno la mitad. La mitad y la mitad. ¿Qué significa? Este pilar, ¿cuánto absorbe? Eso y lo demás. Eso. ¿Me sirve o no? Sí. Este pilar absorbe esta parte, este pilar esta parte, pero como dice pilar derecho, este pilar solamente absorbe esa cantidad. Ah, pero no ¿Me es siguieron? un montón igual. ¿Quieres que abra la puerta, Colón? Sí. Así vas. Indicar el área esta. ¿Me siguen con eso o no? Sí. Es el área que le va a transmitir la cubierta y el entrepiso al pilar. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Después dice determinar su valor. Ya les voy a enseñar esa parte, pero quiero que vayamos al punto 2. Comparar los valores obtenidos con las reacciones de apoyo que transmite la viga principal. Eso me está dando una pequeña pauta que es la siguiente. Si yo quiero calcular la carga que el entrepiso le transmite al pilar, ¿qué ya saben ustedes como concepto? Chicos, ¿cómo se calcula la carga que el entrepiso le transmite al pilar? ¿Calculando qué cosa? No. Calculando al revés. ¿Me siguen con eso o no? Pero después dice que calcule ese valor con otra cosa, digamos. ¿Lo leyeron, chicos? Tienen que leer el enunciado, si no,
están en el horno. Si no leen el enunciado, no van a entender lo que les estoy hablando, ¿sí? El primer punto dice, indicar el área de carga, ¿sí? Que el entrepiso le transmite al pilar. ¿Puede ser que dice algo así o no? Bien, perfecto. Es esta parte de acá. Resulta que cuando hicieron eso, yo puedo calcular lo siguiente, que el P de cubierta, o en su defecto, el P del entrepiso, es igual a la carga que tiene la cubierta multiplicado por el área. O lo que es lo mismo, Q de entrepiso multiplicado por el área. ¿Por qué área, chicos? Por el área que absorbe el pilar. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? O sea que ustedes, para calcular el P de cubierta, tienen dos métodos. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Cuáles son los dos métodos? Uno es este, ¿sí? ¿Y el otro método cuál es? No, este es el mismo método, chicos. ¿Cuál es el otro método? Calcular el revés. ¿Me siguieron con eso o no? A ver, chicos, repasemos, estamos más perdidos que... Pensemos un poco, chicos, ¿sí? Para calcular la carga que el entrepiso le transmite al pilar, existe un método que ya lo hemos aprendido, que es calcular RB. Porque RB, por principio de acción y reacción, es exactamente igual a la fuerza que le transmite todo lo que tiene encima al pilar. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. ¿Se entendió esa parte o no? Entonces esto debería dar lo mismo que RB. Exactamente. Por eso dice después, el segundo punto, volvemos al celular, dice compare el valor obtenido acá con lo que hemos calculado con las reacciones en los apoyos. Ajá. ¿Me siguen con esa parte? Claro. Sí. Igual ¿Sí? como el método analítico. Porque son- Analítico y el gráfico. Ojo, son dos métodos analíticos estos. Claro. ¿Sí? Son dos maneras de calcular exactamente lo mismo. Ahora, voy acá. Para calcular el P de cubierta, podemos hacer ¿qué fórmula? Esta de acá, que es Q de cubierta por área. ¿De dónde saco el Q de cubierta? Ahí. P más G. ¿Sí? ¿De dónde saco el área? De la... Entre pilar y pilar, cada uno la mitad. ¿Es la misma que el área de la viga? No. No, es entre pilar y pilar, cada una la mitad, y esto es el área del pilar. ¿Me sirven con eso o no? Entonces repito de nuevo. El primer punto que pedía, voy a enunciarlo, de pilar, dice, determinar el área de carga, listo, tanto para entrepiso como para cubierta, en el pilar derecho. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué tiene que hacer ahí? Dibujar esto. Lo mismo acá, entre pilar y pilar cada uno la mitad, voy a hacer con verde. Entre pilar y pilar cada uno la mitad, entre pilar y pilar cada uno la mitad, pilar y pilar cada uno la mitad, y esto es el área que le corresponde al pilar en la cubierta. ¿Sí? ¿Tiene las medidas? Sí. ¿Podemos hacer los dibujitos así nosotros? Sí, por supuesto. ¿O hay que hacerlo así como aparece acá? No, háganlo, si lo tienen que transmitir de nuevo al dibujo, si lo tienen que volver a hacer, háganlo directamente así. ¿Bien? Detalle importante. ¿Cuánto vale esto? Estamos en nivel de cubierta. ¿Cuánto vale eso en la cubierta? 4. ¿4 de nuevo? Sí. ¿Y cuánto vale esto en nivel de cubierta? 1.25. ¿De nuevo 1.25? Sí. Ah, vale lo mismo. Bueno, ahí. Bueno, ¿cuánto vale la base? No quiero que me digan el número exacto, sino que la operación matemática. ¿Cuánto vale esto? Bien, la mitad de 4, perfecto, 2. ¿Y esto? Entonces, ¿cuánto vale esto? La suma de ambas. ¿Esto vale? 2. Tengo el área, entonces. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, bueno, 2 no vale 3,5 en realidad, pero bueno, 3,5. ¿Sí? Entonces, ya pueden calcular esto y pueden calcular esto. El segundo punto que pide, compare estos dos números, ¿me siguen, cierto? Comparen estos dos números con las RB que han obtenido en el primer punto, bueno, primero y segundo, cubierta y entrepiso. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Si no te ¿Qué dice? diferente el valor, significa que hicimos mal uno de los dos. Ahora, y Sano, Tienen que ser muy similares. No te van a dar exactamente igual, van a ser muy similares. ¿Sí? Para que no se Más o asusten. menos de cuánto puede ser la diferencia. Porque capaz que me da 100 de diferencia y yo como, yeah. Mostrame el ejercicio así cuando lo hagas, mostrámelo así te digo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí o no? sí, pero en el
caso de alguien que esté descubierta y estamos sacando de cuál es su sanidad. Punto 3. ¿Todos estamos ahí o no? ¿Qué dice? En el gráfico del pilar derecho, ubicar los valores de las cargas correspondientes. Se van ahí un poquito, desplazan el dedito y tienen ese gráfico. ¿Sí? En ese gráfico, ¿qué tienen que hacer? Poner los numeritos, cuánto vale cada uno de esos valores. ¿Sí? El último, ahí dice P base del pilar. Justo acá, bueno, yo lo hice de color verde, de nuevo volvemos a pizarra. Acá, chicos, ahí dice P base del pilar. Eso es la fuerza puntual que llega a la base del pilar. ¿Qué fuerza llega a la base del pilar, gente? La suma de todos. La suma de esto más esto más esto más esto. ¿Qué tiene que poner ahí? La suma y se acabó. ¿Me hicieron con eso? ¿Bien? Después dice G del cimiento. ¿Qué es G del cimiento? Peso propio del cimiento. ¿Cómo se calcula un peso propio? G del cimiento, ojo, G del cimiento es peso propio del cimiento. ¿Es igual a cuánto? Por fórmula, gente. P más B, peso específico. Listo. ¿Cuánto vale el peso específico del cimiento? Tienen que ir a la hoja anterior. 2200, perfecto. ¿Y el volumen? ¿Cuánto vale el volumen del cimiento? Sigan leyendo. En el enunciado textual. En el enunciado textual sigan leyendo, sigan leyendo, sigan leyendo. Sigan leyendo. 0,6 por 0,6. Perfecto, por 0,8. ¿Estamos ahí o no? Enunciado textual, no gráfico, dice carga que llega al terreno. Y en el 1 dice determinar el peso propio del cimiento. ¿Me siguieron con eso o no? Determinar el peso propio del pilar, eso ya está bien. Miren que acá hay como un pequeño inconveniente. ¿Vieron que el punto 3 de análisis del pilar derecho, todos estamos punto 3 análisis pilar derecho o no? ¿Qué me pedía ahí? Ubicar los valores de la carga. En el gráfico del pilar derecho, ubicar los valores de las cargas correspondientes. ¿Y qué pasa en el punto 4? Determinar el peso propio G1 y G2. O sea que yo puedo hacer el 3 sin haber hecho el 4. No. Y no, porque si en el 3 me pide el valor de esto y recién en el 4 me piden que lo calcule, es como que se dan cuenta que está como desfasado ahí. Tendría que haber pedido primero el 4 y después el 3. Bueno, no importa, ustedes ya lo han interpretado. Que se hace primero el 4 y después el 3. E incluso se hace primero, donde dice carga que llega al terreno, ¿estamos todos ahí o no? Donde dice que está en negrita. Y el 1 dice tener el peso propio del cimiento. Se dan cuenta que tengo que hacer ese primero antes de poder venir acá. O sea, hay que hacer el 4, el 5 y el 1 del otro punto antes de poder hacer Exactamente el 3. ¿Sí? ¿Por qué sería ¿Una trampa o? Claro, porque el 3 me pide que complete acá los valores. Pero para completar los valores tengo que hacer todo lo otro antes. ¿Me van siguiendo o no? Es para que no se pierda después en el uy, ¿qué pasó acá? ¿De dónde saco? ¿Cómo saco? Está como desfasado ahí. Me tendría que haber pedido primero 1, 2, 3, 4. De lo que dice carga que llega al terreno tendría que haber hecho el 1. Donde dice análisis pilar derecho tengo que hacer el 4 y el 5. ¿Sí? El punto 5, ¿qué pide? Chicos, tienen que leer nada más. ¿Qué pide el determinar la punto carga 5? total que llega a la base del pilar. Bien, ¿cómo se determina la carga que llega a la base del pilar? Se suma, perfecto, P de cubierta, G del pilar, P de entrepiso y G del pilar. Bueno, G2, G1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, y el último que dice, determinar la carga total que llega al terreno. ¿Cuál es la carga que llega aquí al terreno, gente? O sea, la carga N, carga normal, por eso dice N. ¿Cuál es la carga que llega al terreno? La suma de todo. Sería la carga que está en la base más el peso propio del cimiento. O bien, esto más esto más esto más esto más la carga del cimiento, más el peso del cimiento. ¿Se sigue con eso o no? Es simple, todo lo que llega al terreno, ¿qué es? Lo que tiene por encima. Se suma y nada más. ¿Me super, hiper, mega siguieron con eso? Bueno, ¿qué hora es? No tiene mucho tiempo de hacer. Sí. El ejercicio número 2 está complicado.
los que se animen a hacerlo pueden ir probando, porque tiene un tensor de detalle y dato. El ejercicio que acabamos de, no digo desarrollar, pero sí analizar. ¿Con qué inicia? Chicos, ¿con qué inicia? O sea, no, vamos acá al enunciado. ¿Con qué inicia el ejercicio ese? Cuando dice desarrollo, ¿qué es lo que les pide primero? Carga de cubierta. Carga de cubierta. Vamos al ejercicio 2. Primero tienen el gráfico, ¿bien? Y después tienen lo que tienen que hacer, el enunciado textual, ¿sí? ¿Qué les pide primero? Carga de entrepiso. Carga de entrepiso, ¿sí? Y ahí está la pequeña trampa. Vamos a mirar el gráfico, ¿sí? Miren el gráfico, bueno, no sé si todos ven acá, lo voy a hacer chiquito, pero tienen pilar, techo, pilar, entrepiso, tensor, piso. ¿Me sirve con eso o no? ¿Por qué pide que inicie con esto? Y no me pide que inicie con la cubierta. Porque también está el tensor separado. Exactamente, porque el tensor está agarrado de la viga principal en la cubierta. ¿Se imaginan con eso o no? O sea, todo el peso del piso. Exactamente. Cuando yo saque esto, ¿cómo se dibuja después este tensor? Se dibuja como una biela. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando ustedes resuelvan esta viga, ¿se ubican con esta viga o no? Sí. ¿Qué es este triangulito? En la vida real. En la pared, en La la columna. columna. ¿Y qué es esta biela en la vida real? El tensor. ¿Se ubican con eso o no? Sí. Cuando ustedes saquen acá RA y luego saquen acá RB, obviamente acá van a tener una carga distribuida, que a la carga distribuida la dividen acá, la hacen puntual, me van siguiendo con eso, mismo proceso. Sí. Resuelvo. Aquí yo voy a tener un RB que empuja para arriba, o sea, ¿por qué? Porque el cable hace una fuerza para arriba para que todo esto no se caiga. Sí. Pero ¿qué pasa en este punto? ¿El cable para dónde tira? Para Para abajo. abajo, intentando que esto de arriba se caiga. ¿Me van siguiendo con eso o no? Entonces, cuando yo haga la viga de acá arriba, voy a hacer así, voy a poner aquí un triángulo, la carga distribuida que corresponda, y además, ¿qué más deben poner ahí? La biela. Más que una biela, ¿qué cosa? Directamente una fuerza puntual. ¿Y cuánto vale esa fuerza puntual? Lo que hayan calculado de acá. ¿Me van siguiendo con eso o no? Sí. ¿Sí? Ahí ya tiene una pequeña trampa. Recomendación, intenten hacerlo al 2. ¿Bien? Y el ejercicio 3 es más difícil todavía porque ya viene par y tensor. ¿Sí? Oye, Alex, el 1. ¿Y esto sigue siendo lo más fácil, la comparación de lo que se viene en Estonia? No, esta parte es casi lo más complicadito que puede tocar. Ah, bueno. ¿Sí? Casi. Pelín.